Y lo prometido es deuda. Habíamos dicho que nos visitaba como cada miércoles Gustavo Rodríguez para hablar de un tema que nos atraviesa a todos. Quien más, quien menos. Incluso los que están en mejor situación económica también están atravesados hoy por esta situación. Pero primero damos la bienvenida, los saludamos. Gustavo, gracias por estar acá. Susi, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Bueno, anticipaba recién que íbamos a hablar de esto, de cómo nos está afectando a nivel emocional esta situación de inestabilidad económica. Ujú. Creo, y vos me sacarás del error, que también, y trascendiendo lo que pasa con la economía, que no es que no sea importante, sino que para mí lo trasciende, esta situación de incertidumbre, Ujú. ¿no? Exactamente, digo, lo importante tal vez como para encontrarle una luz al final del túnel, a veces como se dice, es poder contextualizar en el lugar donde estamos viviendo y el tiempo en el cual estamos transitando. Esto que muchas veces solemos decir tiempo y espacio, ¿no? Que son dos pilares fundamentales para el desarrollo de la vida. Entonces decir, a ver, en qué espacio hoy estoy pisando y en qué tiempo estoy transcurriendo, para darme cuenta de que mi vida no está aislada y que a veces esto nos han impuesto una automatización y una enajenación de la propia existencia que nos lleva a un afán de rendimiento permanente y que cuando aparecen determinadas situaciones que no dependen de nuestra gestión y de nuestro supuesto control, parece como que todo se nos va de las manos, ¿no? Y la incertidumbre, porque supuestamente si yo tenía todo medianamente acomodado, ¿cómo puede ser que aparezca algo que esté fuera de mi alcance, ¿no? Y que no sepa cuándo se va a dar, cómo se va a dar y hasta cuándo se va a dar. Entonces digo, primero esto, contextualizarlo, y estamos hoy transitando un tiempo en el cual uno lo piensa de manera más macro, ¿no? Conflictos internacionales que repercuten, nos guste o no nos guste, de manera directa. Y acá digo, me gusta pelear mucho esto, no solo en lo económico, más allá del precio del petróleo, el valor de los insumos para el sector agropecuario, cómo esto va a afectar al mercado internacional, a las diferentes regulaciones que podemos llegar a tener respecto a lo que nosotros producimos y exportamos o lo que necesitamos para que importen, ¿no? Porque esto pone como un freno, sale un líder de un país a decir algo y modifica el valor en el caso del petróleo o de un commodity, después sale y dice otra cosa y ese precio se vuelve a variar. Entonces vivimos en un contexto en donde la incertidumbre cada vez se hace más visible, más palpable y hasta se encarna mucho más, ¿no? Y no estamos acostumbrados a transitar la incertidumbre porque desde hace un tiempo ya bastante largo, la tecnología nos predispone de alguna manera a encontrar soluciones inmediatas. Entonces, cuando la incertidumbre se prolonga en el tiempo, ¿no? y mi cabeza, por decirlo de manera simbólica, ya está automatizada a que lo que necesito lo dispongo de manera rápida y casi al instante, cuando eso se desfigura y pasan otras cosas, ¿no? me encuentro inestable. ¿Sí? Entonces, digo, y vamos a decir, y no solo lo que pasa a nivel más macro, que tiene que ver con esto de la guerra, y me fui un poquito, pero esto me gusta pelear mucho a la humanidad. Digo, seguramente, si calamos un poquitito más hondo, cosa que no nos estamos permitiendo, nos tendría que resultar inconcebible lo que sucede allá, ¿no? En donde inocentes todos los días pierden la vida, ¿no? Entonces, es decir, hay seres humanos que porque les tocó vivir en ese lugar, están perdiendo sus vidas, están perdiendo sus trabajos, están perdiendo sus familias. Y parece como que el sistema nos está embaucando y nos está poniendo solo el foco en lo económico, como lo más importante. Una noticia que escuchaba el lunes, digo, me generó mucha irritación, ¿no? Es decir, estaban explicando y detallando la bomba que había caído arriba de un colegio y que había matado
a tantas niñas, luego del 8M, ¿no? Es decir, tantas niñas, y se junta el G7 para ver algunas cuestiones económicas respecto al precio del petróleo. Es decir, es una locura eso, que Claro. el discurso mundial esté centrado en la problemática solamente económica y no dé lugar a estas aberraciones humanas que están sucediendo, ¿no? Y eso nos pone a nosotros también en una situación también como de aislarse. Esto a nivel más macro, ¿no? Es como que no, bueno, pero de eso no hay que hablarlo, de eso no hay que Sí, como no puedo mencionarlo. hacer mucho. Claro, ¿no? Pero digo, a ver, cómo eso nos interpela de lo que sucede allá a nuestro contexto y a nuestra realidad actual. No solo desde lo económico, que es importante y que también es de alguna manera fundamental para el desarrollo de nuestra vida, pero no es lo único, ¿no? Porque si nos adentramos solo en lo económico, digo, perdemos de vista muchas cuestiones significativas y singulares de la vida que nos hacen cada vez más individuos, y cuando nos individualizan y nos separan, perdemos sociedad, perdemos comunidad, y ahí no podemos construir, vamos a decir, una sociedad mucho más equitativa, igualitaria, en donde se pueda pensar en el otro por lo que el otro es y desde la necesidad del otro. ¿Sí? Entonces digo, esto a nivel macro, y a nivel micro, digo, los indicadores que se vienen, que se vienen anunciando, ¿no? A nivel inflación, desempleo o desocupación, cierre de empresas, esta incertidumbre que viene a impactar, bueno, no sabemos si a lo mejor el mes que viene me va a tocar a mí, porque se está cerrando tanta cantidad. Entonces digo, se torna la información económica como una especie de anuncios catastróficos, ¿no? Buscados o no, digo, no, esto no estamos para analizarlo ahora, pero digo, la información que hoy en día está circulando tiene este tinte de interpretación catastrófica desde lo psicológico. Y si eso no somos conscientes de cómo nos puede llegar a repercutir, digo, aparece mucho esto de la ansiedad, muchísimo lo del estrés. Seguramente, digo, o posiblemente estemos más predispuestos a posibles crisis emocionales, porque, a ver, todo nos afecta. Digo, si no nos afecta, estamos en una sintomatología particular, pero digo, todo nos afecta. ¿Y cómo podemos predisponernos a esto, fortalecernos en todo caso? Porque sí hay una realidad que demanda cada segundo y a cada día. Y siempre digo que hay pequeños espacios donde podemos hacer nuestras pequeñas grandes revoluciones, Ujú. ¿no? En eso eh, se interpela mucho la creatividad, lo que tenemos adentro, y en eso los argentinos somos maestros y reconocidos en el mundo por la Ujú. creatividad, por resolver problemas con nada y demás. Pero cuando estamos en una situación de ansiedad, de angustia, de que no vemos la salida por ningún lado, ¿por dónde se empieza? Primero reconociendo esto, ¿no? Lo que decíamos al inicio, poder reconocer el contexto en el cual estamos insertos y en el tiempo en el cual estamos transcurriendo, ¿no? Para saber que no hay nada definido en su totalidad. Entonces digo, esto que está transitando, esto es lo que está sucediendo en este momento, de alguna manera es transitorio, ¿sí? Vamos a decir, las guerras o estos conflictos inician y tienen un fin. Transitorio no, pero tienen un fin, o hay un momento de paz, ¿no? Entonces, estas situaciones de crisis económicas concretas tienen un inicio y, y perduran, pero no perduran mucho en el tiempo, ¿no? No estamos bajo un contexto de permanente crisis. A mí me tocó, esto ya lo he comentado el año pasado, cuando hice mi tesis sobre la parte de psicología, me tocó evaluar un escenario más reducido que tenía que ver con la población de Córdoba, de cómo la inestabilidad económica y laboral puede afectar al bienestar psicológico y emocional. Y los argentinos Argentina tenemos la particularidad de que estamos tan acostumbrados a transitar crisis, no vivir en crisis permanente, sino a decir, bueno, tuvimos esta crisis económica, esta crisis financiera, como que tenemos una situación, salimos, después volvemos, después salimos, después volvemos, que
nos hace más resilientes, no me gusta mucho la palabra, pero nos hace mucho más resilientes al transitar de la crisis. Si este contexto, tiempo y espacio, lo traspolamos a otro país, europeo o tal vez o norteamericano, digo, sería realmente, y utilizo el mismo término que usé anterior, una catástrofe. Como que estamos más, de alguna manera, ¿no? Hemos descubierto esta herramienta de atarlo con alambre, ¿no? Sí. Como solía rezar una linda y vieja canción, ¿no? Los argentinos tenemos esta particularidad de saber atarlo con alambre. Entonces, digo, el primer punto es saber que esto es transitorio, pero que en esa transitoriedad nos toca transcurrir nuestro camino de la vida. Entonces, ¿cómo hacerlo? Digo, una de las formas es empezar a ponerle, que hacemos docencia muchas veces de esto, ¿no? Empezar a ponerle nombre a lo que estamos transitando, no guardarlo. Che, hoy estoy en crisis, me pasa esto financieramente, económicamente, me doy cuenta de que esto que son los números que no me están alcanzando me está afectando emocionalmente de esta manera. Me noto más crispado, para poner términos comunes, ¿no? Más crispado, más enojado, como que me genera impotencia, me genera tristeza, mucha angustia. Digo, eso es el primer paso, es decir, reconozco lo que me está sucediendo por lo que está aconteciendo, ¿no? Esto económico, esto financiero, esto laboral, me está impactando emocionalmente de esta manera. ¿Sí? Entonces, y lo segundo, digo, como para también aminorar un poquito, digo que todo lo que sienta lo puedo sentir, ¿no? Esto que muchas veces decimos, no necesito juzgar mis emociones y no hay que juzgar lo que uno siente. Digo, si siento esta incertidumbre por la inestabilidad laboral que hoy se está dando, digo, si siento este temor, digo, no pasa nada, o sea, no pasa nada desde lo emocional, digo, lo puedo sentir, es válido sentirlo. El tema está en qué hago con esto que siento, cómo de alguna manera, lo interpreto y lo transformo a una acción. Si ese temor me lo guardo y después lo transformo en vínculos disfuncionales, me descargo este temor en una bronca hacia un otro que no tiene nada que ver, digo, bueno, ahí es una falta de reconocimiento de lo que me está pasando. Entonces estoy actuando sin poder, de alguna forma, de decir, che, me sucede esto, reconozco que me pasa esto, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Me explico? Sí, totalmente, totalmente. Y hay algo clave en esto que lo dijiste al principio, y es reconocernos como parte de una comunidad. Y en eso hay algo que me parece nos cuesta mucho y me parece, vos me dirás, que sería muy útil que aprendamos eso en estos tiempos para aliviar ansiedades y que es dejarnos ayudar. Reconocer que necesitamos ayuda y dejarnos ayudar, que a lo mejor no es dejarnos ayudar económicamente, es permitirnos decirle a alguien, che, me está pasando esto, claro, necesito que me escuches. Claro, exactamente. ¿No? Y con esto tampoco digo, ojalá pudiésemos y nos animásemos a recurrir a un profesional, pero digo, no, sí, no eso sería siempre. Lo ideal. Claro, pero no siempre uno puede, uno quiere, entonces, pero digo, algo que mientras conversábamos se me venía a la memoria, yo me acuerdo en mi juventud la cantidad de espacios que se nos ofrecía, desde los espacios espirituales, desde la iglesia, a espacios de ONG que te invitaban a formar parte ¿no? de acciones concretas para ayudar a otros. Nuestros jóvenes, o mejor dicho, en nuestra juventud, a nosotros teníamos un montón de espacios comunitarios para compartir. Yo recuerdo haber participado en espacios de iglesia, en espacios de ONG, en donde llegamos y con nuestros pares compartíamos lo que nos pasaba, nos acompañábamos lo que nos pasaba, pero no nos quedábamos ahí, porque nuestro objetivo final es, che, con todo esto que somos, con todo esto lo que sentimos, hay otro que también la está pasando mal. Y claro, cuando uno se predispone a la ayuda del otro, esto que le pasa a uno no es que desaparece, pero se disipa un poco, ¿no? Y lo puede hacer, bueno, me gusta usar mucho esta frase, lo puede hacer camino, ¿no? Lo puede transitar. Ay, qué lindo. Porque uno se sale, uno se descentra de sí, le da lugar a la necesidad del otro, ¿no? Y hace la vida más llevadera. Con esto digo que
no son soluciones mágicas. Digo, hoy me preocupa mucho eso de escuchar a muchos jóvenes, no solo en el consultorio, sino en los espacios educativos donde me suelen invitar, digo, en donde no les estamos nosotros adultos ofreciendo estos espacios comunitarios tan sanos y tan enriquecedores para su conocimiento personal y para la construcción de una sociedad tal vez con una mirada mucho más sensible sobre la realidad. Digo, esto me acuerdo desde los 14 hasta los 25 años más o menos participando en esto. No tiene que ser porque una iglesia, no tiene que ser porque una ONG, un espacio de barrio, de algún espacio donde, no sé, mi familia trabaje y ahí se junten algún grupo de jóvenes en los barrios, es decir, digo, esto volver a congregar a los jóvenes y a los no tan jóvenes también y a los adultos en espacios donde nos podamos encontrar, dialogar, saber en qué estamos transitando y también cómo podemos transformar esa impotencia en construcción sana hacia un otro. Y que en eso también me doy cuenta que también me ayuda a mí sanamente. Qué bueno, qué bueno. No, hermoso, hermoso. Ah. ¿Cómo fue lo del camino? Pues me encantó. A ver, esto que también nos han inculcado muchas veces, recuerdo a algunos profes que nos decían, ¿no? La vida, uno a veces tiene esta idea de que la vida se logra en la plenitud y en la felicidad cuando alcanza la meta, y en realidad no es lo contrario, sino que no es eso, sino que la vida se va haciendo plena y feliz cuando uno la va transitando. No cuando uno llega sino cuando uno la va transitando. Entonces, la vida es camino, la vida es tránsito permanente. Entonces, sí, por momentos necesitamos hacer una pausa, ¿no? Sí, por momentos necesitamos detenernos para saber dónde estamos, qué sentimos, cómo estamos, con quién estamos caminando, ¿no? Pero la vida sigue. Sí, pero no deja de ser camino. Exactamente. Claro. Y en la vida que se hace camino, nuestras emociones y nuestros pensamientos también deben ser transitados. Por eso digo, nuestros pensamientos no nos definen, no nos dicen quién somos, y nuestras emociones tampoco, ¿no? Y esto que solemos decir, a ver, no soy la ansiedad que tengo, ¿no? Soy mucho más que eso. Tengo que transitar, debo caminar en una etapa en donde hoy la ansiedad la tenga desregulada para ir descubriendo mis propias herramientas, tal vez que otros me ayuden a descubrirla o que yo solo la vaya descubriendo, para cómo transitar este tiempo y este camino, que es una ansiedad desregulada, para que cuando nuevamente me vuelva a suceder, sepa cómo volver a afrontarla y seguir caminando. Bueno, no sé, hay momentos en que siento que cualquier cosa que pudiera agregar va a quitar este momento, lo rico de este momento, de esta charla. Gracias, Gustavo, muchísimas gracias por dejarnos esto. Me parece que es un regalo para muchos que no la están pasando bien, otros que cada tanto no la pasamos bien, y bueno, recordar esto, lo de que estamos en camino, que en comunidad ese camino es mucho más hermoso y se transita de otra manera. Tanto yo hablaba de dejarse ayudar y vos a eso le sumaste el ayudar, y en eso ahí vamos. Gustavo, sí, ¿ibas a decir algo? No. No sé por qué escuché algo. Gracias por esta visita. Nos quedamos con eso guardado en el alma y te esperamos, por supuesto, el miércoles que viene, porfa. Dale, muchísimas gracias.